Pues vámonos a darle que el mole de olla. Feliz 2015, don Juan Pablo. Mire que habrá mole, habrá de muchos ingredientes. Y muchos van a participar, como el que dice el ajonjolí, que De va todos en los todos moles. los moles, exactamente. De eso se trata. Bueno, pues Hablando de eso, porque hablando de precisamente moles. el organismo regulador, el Instituto Nacional Electoral, por supuesto, ha presentado las bases. Exactamente, y bueno, de hecho la guerra, porque es una guerra electoral, empezó entre los partidos y sobre todo entre los grupos de poder económicamente hablando, que están detrás de los partidos y que influyen en estos para conseguir sus negocios. Y bueno, esto tenemos que considerar que el próximo proceso del 7 de junio participarán los 10 partidos ya realmente constituidos y registrados. ¿Y quiénes son? Bueno, pues los tradicionales, 7 que ya participaron en procesos anteriores, como es el PAN, no voy a decir el PRIAN, no, el PAN, el PRI, el PRD, el PT, el Partido Verde Ecologista, el Movimiento Ciudadano y la Nueva Alianza. Esos son los que ya están. Y los nuevos, que recién se constituyeron y fueron aceptados como tales, es Morena, el Partido de la Regeneración Nacional y el Partido Humanista y otro más chico que se llama Encuentro Social. ¿Cuánto costará este asunto del proceso electoral del nuevo Alianza, sí, que ya estaba? ¿Cuánto costará este proceso del 2015? Pues le vamos a decir, los costos fueron incrementados en relación al proceso del proceso del 2014, cuando se gastaron 15.953 millones de pesos. ¡Qué barbaridad! Y para este proceso del 7 de junio, el presupuesto aprobado será de 18.572.004 millones, de acuerdo a la información del INE, que cualquiera puede consultar. Y de este presupuesto del INE, que tiene para elaborar y celebrar, realizar este proceso, se le va a entregar a estos 10 partidos, obviamente en proporción a su presencia, a su peso, a su militancia. Estos 10 partidos van a recibir 5.355 millones de pesos. La pregunta obvia que yo hago, que le comparto, es ¿cuál crisis en México? Imagínese usted, el peso se devalúa, el precio del petróleo se deprecia al 50%, estaba a 79 cuando se hizo el presupuesto, claro. Ahora anda alrededor de $40 el barril. Y en consecuencia los ingresos caerán. La deuda crece porque lo más fácil es no dejes de gastar, sino pide prestado. Antes se echaba la maquinita del dinero a andar con los tiempos de Echeverría, ahora se frena la producción de dinero, pero no se frena la solicitud de empréstitos o de deuda. Bueno, pero fíjese que el gobierno sí está preocupado para contrarrestar esta situación, la devaluación del dólar, que baja los ingresos, ayuda a muchos empresarios porque van a mejorar su exportación, pero donde pega muy duro es en el asunto del precio del petróleo. ¿Y cómo va a contrarrestar el gobierno? Bueno, si ellos consideran que van a reducir el gasto, ¿sí? El gasto público. ¿Por qué? Porque resulta que el señor Videgaray, el secretario de Hacienda, nos perdonó la vida a todos los mexicanos y dijo, preferimos reducir el gasto público que incrementar los impuestos. ¡Wow! ¡Qué celebración!, ¿no? Bueno, pues entonces se va a reducir el gasto y se va a reducir, y quiero decirle que no se reduce la burocracia, que es donde muchos ciudadanos podríamos decir, bueno, pues lo más fácil es que si tu negocio anda mal, tu empresa pues reduce la nómina, ¿no? Claro. Bueno, pero ahí no se va a tocar. ¿Por qué? Porque para este 2015 el presupuesto para pagar la burocracia es de 753.179 millones de pesos. De eso no se va a tocar un solo 5, porque las vacas sagradas o la casta divina es intocable y no se les puede molestar para despedirles o reducirles sus salarios. Y mucho menos se van a reducir los gastos anunciados como la compra del costoso avión presidencial, que tendrá un costo de 7.250 millones de pesos, como ya se había dicho, y ahí se mantiene. Los viajes internacionales del presidente van a continuar, no se pueden cancelar ninguno, no se puede tomar medidas de austeridad en ese sentido porque afecta la imagen de nuestro
país. De tal modo que se mantienen los gastos, no se reduce la burocracia, ¿sí? Aunque ellos anuncian que van a reducir el gasto público y por consecuencia, ¿qué va a traer al reducir el gasto público? Al menos obra, es menos mano de obra contratada y en consecuencia, pues ahí se va a afectar. Sí, fíjese, estamos viendo imágenes del presidente Peña Nieto y esta semana, pues casi sin los acostumbrados bombos y platillos, y su reunión con Obama. Que fue un fracaso. Que fue un fracaso. En particular. Lo primero que le dijo fue, pon orden en tu casa, ¿no? Más o menos. ¿En la Casa Blanca de él o la del otro? No. Cada quien en su en Casa su Blanca. Casa Blanca, ¿no? Cada quien tiene su Casa Blanca ahora. Bueno, pero por eso es que la pregunta es, ¿cuál crisis padece este país cuando se gasta tantos miles de millones de pesos en celebrar una elección, como la que se va a celebrar en 2015? Así es. En pagar los sueldazos de los políticos, no se va a tocar el salario de los diputados, de ningún senador va a sacrificar sus salarios, sus ingresos. De tal modo que todo va a seguir igual. Lo único que va a hacer es reducir el gasto público y, como le digo, en consecuencia va a haber menos mano de obra contratada y esto va a bajar el circulante y las ventas en los comercios menores. Bueno, pero nadie lo puede hacer, los diputados, ¿sí?, son precisamente los favorecidos por medio de ese dinero público que les pagamos los mexicanos a esos partidos. Qué triste, que cada vez surgen, unos se cambian de nombre, unos políticos se cambian, se quieren cambiar hasta de nombre para ser olvidados sus trapacerías, pero se cambian de partido. Y por eso es que ahora algunos los vimos en el pasado en el PRI, ahora los vemos en el PAN, y a otros en el Alianza y a otros en el PRD, y se cambian ellos. Lo único que no pueden hacer es sacrificar y vivir fuera del presupuesto. Sí, un tema pues que cobra cada día más vigencia y esta semana, esta semana, ¿no? Cuando detienen a fines de la semana pasada al señor Gallardo, exactamente, en donde se ve la lucha por el poder, precisamente buscando eliminar algún enemigo político. En este caso se habla que es quitado para dejar por todas las izquierdas a Eugenio Gobea. Se presume que operó, pero son señalamientos que no tienen presunciosos, que no tienen mucho fundamento porque están surgidos del resentimiento de los que fueron afectados. Yo ese asunto de San Luis, yo considero que cobra vigencia un viejo refrán mexicano que dice, quien tenga cola de paja no se acerque a la lumbre o al fuego. ¿Por qué? Pues porque cualquier chispita le puede saltar. Y este viejo refrán, pues, se coincide con la situación y la detención por parte de la PGR y en consecuencia consignación de José Ricardo Gallardo Cardona, alcalde con licencia en Soledad Graciano Sánchez, y esto obviamente es el más claro ejemplo. Los seguidores y difusores ya contratados, porque quiero decirle que a la prensa ya estaban todos contratados, por eso hay tanto movimiento, y otros se quedaron quietos porque no saben si les van a pagar o no ya los contratos de publicidad para la campaña del señor Ricardo Gallardo. El caso es de que los seguidores y difusores ya contratados están alentando una protesta, una marcha, y la habían anunciado para celebrar en la Plaza de Armas en San Luis Potosí. Sin embargo, hoy por la mañana enviaron mensajes donde se cancelaba. Aparece un comunicado de toda una plana de la familia pidiendo que no lo hagan. Exactamente. ¿Por qué? Porque tienen la leve esperanza o la ligera esperanza de que va a ser liberado y va a poderse reincorporar a su trabajo, que va a ser muy difícil porque una vez que ya está consignado, ojalá y el juez lo absuelva y de esa manera pueda competir todavía. Pero lo cierto es que esta maniobra política, tejida desde los más altos niveles, si usted quiere, desde Amalia, ¿qué se llamará? La Zacatecana, que fue gobernadora, en consecuencia actual suegra del diputado Eugenio, que esa es la razón por la Amalia García, por la razón en que señalan y culpan a Eugenio Gobea de haber hecho él la maniobra, que yo lo veo muy lejano. No es para tanto. No es para tanto, se le da otro nivel y otros alcances. Pues bueno, el sanzirense debe estar contento porque lo consideren
con tanto peso dentro de la política y sobre todo dentro del PRD. Pero lo cierto es que esa situación vino a motivar que muchos aspirantes que ya estaban dispuestos, ya habían pagado comidas, posadas a periodistas para que difundieran sus campañas, de pronto pararon en seco. ¿Por qué? Porque imagínese usted que la PGR aplique el mismo rasero y empiece a indagar a algún líder setemista que se ha enriquecido toda la vida sin haber trabajado jamás y que dice que es líder setemista y defiende el interés de los obreros. Si le investigan sus negocios, señores, se van a quedar, ese señor Gallardo se va a quedar chiquito. Imagínense que investiguen el manejo de los fondos federales que se aplicaron a los invernaderos en todo nuestro estado, donde algunos políticos tienen metidas las manos y se han apropiado de sus recursos y han puesto los invernaderos a nombres de familiares y otros prestanombres. Por esa razón, pues muchos, más de uno, guardó sus sueños, se despidió de los escenarios ante la amenaza de que las acciones emprendidas por la PGR contra Gallardo se extendieran y que fuera cierto, sobre todo, se acuerda que comentamos la última vez aquí, que tendrían que pasar los candidatos aspirantes las 3 aduanas, los 3 filtros, el del SAT, que es el que perjudicó a este joven Gallardo, el de la PGR y el del CISEN. Si estos se aplican, señora, nos vamos a quedar con pocos candidatos y los partidos se les va a dificultar proyectar o registrar algunos de los ya candidatos tradicionales, de los que ya han jugado, que han sido alcaldes, que han sido diputados locales, se brincan a la federal, y la de federal se brincan a la local, y que tienen años viviendo del presupuesto y que se presentan como las mejores opciones o los mejores representantes de la sociedad. Si a estos personajes se les aplica el mismo rasero que se le aplicó al joven alcalde con licencia de Soledad Graciano Sánchez, realmente va a estar difícil que algunos partidos presenten buenos candidatos. Complicado que se encuentren a alguien que realmente no tenga ningún problema. Hablando de candidaturas, ¿sabe usted las fechas cuándo? Claro que sí. Que esto es bien importante porque ya hay muchos acelerados, otros que los han descartado y otros se han autodescartado y subido y bajado y demás. Por lo pronto le diré que hablaremos de los que ya están registrados en las elecciones internas, que faltaba el candidato a gobernador, en este caso Sonia Mendoza y Alejandro Zapata y Mario Leal también. Y Mario Leal. Ellos ya están registrados y están por decidirse su situación. Hablando de diputados, de precandidatos a diputado federal, también en una situación de espera, si se les son aprobados sus solicitudes, se encuentran los candidatos a diputados federales por este distrito, como es el caso de la señora Fabiola Guerrero Aguilar, primero las damas, la señora Fabiola, y enseguida Lucila Nava, y el joven alcalde Víctor Mancilla, Cervantes. Perfecto. Ellos son los candidatos a diputado federal registrados y esperarán hasta como el 26 o el 27 de para que les definan y el PRI decida quién va a ser el candidato de ese partido por este distrito. En el PAN ocurre que el partido ha recibido el registro para precandidatos a diputado federal de manera interna, y les fueron aprobados porque ya fue publicado en la página del PAN. Le aprobaron los registros de Hilario Loya Rico, Enrique Daúd y el exalcalde Hilario Vázquez Solán. Así están las cosas en esos los layos, exactamente, esos van y con la esperanza de verse favorecidos. Que le quiero decir que por primera vez, que como no ocurre en muchos años, ganar la candidatura de un partido significa exactamente nada. No es como en aquellos años que usted salía candidata del PRI y automáticamente ya era diputada federal, ¿no? Ahora va a tener que enfrentar no solamente las aduanas que ya le menciono, sino va a tener que enfrentar el voto de castigo de los ciudadanos que están molestos. ¿Por qué? Porque los señores representantes en las cámaras, lejos de legislar a favor de sus representados, han sido obedientes con las directrices que les marca el presidente en turno, y entonces se han olvidado de defender los intereses de la población. Y esto va a repercutir obviamente en un voto de castigo. Por eso es que le digo
que no está fácil. Pero bueno, hablemos de los tiempos y los registros, cuándo deben de ser. Y le quiero decir, el calendario del INE lo marca muy claramente, ¿sí? Los plazos de precampaña empezaron el pasado 15 de noviembre y culminan el 15 de febrero, mientras que los registros de candidatos para gobernador serán del 21 al 27 de febrero. Los registros de diputados de mayoría relativa, que serán 15, estos podrán registrarse del 15 al 21 de marzo, mientras que los otros 12 diputados de representación proporcional podrán registrarse del 21 al 27 de marzo. Las planillas de mayoría relativa y lista de candidatos a regidores de representación proporcional de los 58 municipios serán del 21 al 27 de marzo del presente. Este calendario nos dice que aún hay tiempo para que el resto de los partidos definan sus candidatos a alcaldes y regidores. Recordemos que Acción Nacional tiene ya definido su candidato a la alcaldía, en este caso será Ramón Torres, mientras que la diputación será la maestra sanzirense Cristina. Mientras que en el PRI aún se especula si será cierto si mañana presenta su licencia Sergio Juárez Berrones, porque se presume va a presentar su licencia en Sazar para registrarse como candidato a la alcaldía. Supuestamente, y esto por parte de algunos cercanos, aseguran que el señor Sergio Juárez pretende ayudarle a ganar en este municipio a su amigo Galindo Ceballos, de quien se dice muy cercano. También veremos si el veracruzano Bautista se registra como candidato a la alcaldía o si compite contra Ramón Torres García, o se queda esperando a que le den una diputación local, pero plurinominal. Lo cierto es que mientras llegan las fechas de los registros de candidatos, vale la pena revisar el comportamiento del electorado. Esto conviene decirlo para poder saber cómo podrían quedar, en manos de qué grupo quedará la alcaldía después del 7 de junio. Le quiero decir que, por ejemplo, el comportamiento aquí, nunca ha habido una alternancia plena de partido, un partido por otro partido, sino que los grupos se cambian, y los grupos de manera interna en cada partido es donde celebran, la bola o el contrapeso, donde celebran la alternancia. Recordemos que el último alcalde priista que vivió en paz con su cabildo, que no tuvo ningún problema, fue Alfredo Aburto Martínez. Su sucesora, la señora Irene Martínez, empezó a enfrentar problemas con grupos inconformes y con la presión de algunos de estos integrantes de la política consiguieron su dimisión, pidió licencia y fue relevada del cargo. Recuerdo que quedó Gabriel Martínez. Bueno, después de él llegó Pedro Luis Nalchezani, que también tuvo problemas en su cabildo, y otros grupos, y que consiguieron que también solicitara licencia, porque enfrentó serios problemas, incluso con el gobernador en aquel momento, que era Horacio Sánchez Unzaga. El asunto es que el cabildo, y ahí provienen los problemas, no todos los regidores están dispuestos a solapar, alentar, hacerse de la vista ciega, para permitir que se saquee el municipio, de tal modo que el problema siempre proviene del cabildo. Después de Pedro Luis estuvo Rogelio Huerta Hernández, también enfrentó su primer cabildo integrado por panistas de oposición, aquellos regidores que sí eran de oposición, y Rogelio Huerta sufrió las consecuencias. Eran 4 regidores de oposición, gracias a la votación elevada que ganó en aquel tiempo el señor Gabriel López Maya, ¿no? Gabriel López Maya. Exactamente. Sí. Bueno, y entonces, después de tanto problema y la acumulación de las presiones y las disputas dentro de los grupos del PRI, tuvo como consecuencia que muchos emigraran y se fueran a apoyar a Salvador Izar Noemí, recuerdo a Manuel Figueroa. Y entonces los panistas se posicionaron y repitieron en la alcaldía. Sin embargo, también con problemas en el cabildo, quien lo controlaba, Elí Pérez, fue denunciado y obligado a pedir licencia, y en su lugar quedó Horacio Valderas. Ese desgaste provocó que los priistas regresaran, por eso regresó Fausto Izar, y también enfrentó problemas en el cabildo y las denuncias de malos manejos de algunos de sus colaboradores,
se desgastaron en la opinión pública entre el electorado de la cabecera y esto permitió que regresara al PAN con Sergio Gama a la cabeza. Recuerden aquel Nobel candidato que presumía, no sé si todavía lo presuma, de tener las manos limpias. Pese al desgaste de la gestión de Gama, repitió el PAN y asumió el cargo Hilario Vázquez Solano, quien al igual que algunos de sus antecesores fueron cuestionados fuertemente y sufrieron un tremendo desgaste al grado que muchos de sus simpatizantes de Acción Nacional optaron por no asistir a las urnas y algunos incluso expresidentes del PAN o miembros del PAN distinguidos se fueron a ayudarle a la campaña por abajo del agua, Alejandro García, quien quedó y es actualmente nuestro presidente. Ese es el comportamiento de los grupos políticos. No ha habido una alternancia plena de quitar a un partido una forma de gobierno de uno. Son los grupos nada más que van haciendo. Es una alternancia de grupos. Ahora por eso, bueno, ¿qué sigue? Que con los niveles de desgaste del actual alcalde, las constantes denuncias sobre saqueos, malversaciones de recursos, ha despertado la esperanza a los panistas que apoyen a Ramón Torres. Y estos esperan que esto favorezca al panismo y este regrese. ¿Qué grupo conseguirá el control de la alcaldía para después de junio? Eso lo sabremos. Hasta entonces, ¿conseguirá Alejandro García que su pareja o sus amigos Óscar Bautista y Sergio Juárez alcancen un cargo con fuero para que le cubran su salida con ese manto protector? Eso también lo sabremos hasta después. ¿Por qué? Y también la pregunta que queda, de ganar Ramón Torres, ¿exigirá una auditoría antes de recibir la alcaldía o repetirá la vieja conseja, aquella que dice, tapaos los unos a los otros? Ya ocurrió cuando entró Sergio Gama, que mucha gente estaba esperanzada que aplicaría una auditoría de campo a la intención de Faustizar para saber de los manejos de Manuel Díaz de Vivar. Nunca ocurrió. Todo quedó en esto que le digo, tapaos los unos a los otros. Bastante triste la situación, pero déjeme decirle, don Juan Pablo, lamentablemente el pueblo nos quedamos callados. La mayoría, una gran mayoría, hoy en día se dan muchas voces en las redes sociales. Yo le doy credibilidad a quien pone su nombre y su apellido y su cara, porque hay muchos anónimos que basados en esta obscuridad atacan sin fundamentos, la mayoría de ellos, porque si tuvieran fundamentos pues dieran la cara. Claro. Hay que hacer algo y yo creo que es un momento que el pueblo realmente se ponga a pensar, por ejemplo, en lo local, igual en el candidato a gobernadores, a diputados, checar quién anda con ellos, cuál es su equipo, porque a la mera hora nos fijamos nada más en el candidato, pero bueno, ¿quiénes son sus síndicos, por ejemplo? ¿Quiénes son sus asesores? ¿Quiénes estarán con ellos? Porque pues luego pagamos muy caro los platos, por eso es muy importante, checar quién está con ellos. Y el pueblo viene pagando muy caro, y lo voy a decir de una manera más directa, porque luego el alcalde tiene que agarrar el cajón del dinero y regalarles dinero y bonos y prebendas a los regidores para tenerlos alineados, y realmente sí sale caro al municipio. Pero bueno, no sé si le alcanza el tiempo. Don Juan Pablo, cuando sube otra foto para generar polémica, es claro que la gente opina por opinar sin conocimiento de causa. Exactamente, lo que usted habla de las redes sociales. Sí. No se checa, no se pregunta, simplemente se lanza la opinión. Y sobre todo cuando no tiene cara, ni nombre, ni apellido. Obviamente, pero eso es parte de las redes sociales. Que bueno, los ejercicios de opinión sirven para eso. Y yo precisamente en esa foto que dice polémica, el objetivo era ese, ver cuál es la reacción y quiénes aprovechan la oportunidad para no atacar el acto realizado, sino a quien supuestamente cometió el acto. Pero bueno, esa es otra historia que no vamos a tratar aquí. Aquí venimos a hablar de asuntos que no dañen o beneficien a la mayoría y no asuntos personales. Y por eso, si le alcanza, le decía, hablaremos del asunto del bulevar. Rápidamente, que ya Rápidamente, están invitados. Perfecto. Sí. Bueno, se dio, hasta donde yo pude conseguir la información, se celebró un supuesto convenio entre el propietario de ese terreno, que es el señor Ramos Cervantes, y el entonces alcalde Sergio Gama. Así es. Se partió de ese acuerdo. Existe un convenio escrito para cuando dicen en las cláusulas
que para cuando él tenga bien, porque le decían ahí, bueno, ciertas acciones que se le van a permitir a cambio de, sí, claro, para cuando él las requiriera, para cuando el señor Cervantes. sí. El asunto es que la requirió y no se le cumplieron. Y esa es la razón por la que reclama que le devuelvan su terreno. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento ya no Sergio Gama, porque ya no estaba, sino el que sigue, y después trató de rescatarlo o negociar con el actual, que tampoco lo tomó en cuenta, lo ignoró. Habrá quien dice, yo no lo puedo afirmar, que como es tradición, se le pedía un moche a cambio de ese acuerdo. Pero bueno, lo dejemos así. Lo cierto es que por la falta del cumplimiento de parte de la autoridad a ese convenio, el señor reclama por medio de un juicio y consigue. Y la verdad es que se ha generado mucha polémica. Y a mí me han preguntado la gente, pero yo les digo que el asunto jurídico se gana en los juzgados. No se gana ni en las redes ni en los periódicos. Se tiene que ir al juzgado, si es la autoridad. Pero ¿quién va a ir al juzgado a defender si no hay capacidad? Y esa es una de las causas, que si se entregó, si el juez decidió ir a hacer la entrega, es porque el ayuntamiento no tiene un buen defensor. Contrató un servicio, los servicios de un despacho, Rojo Zabaleta, que ya lo he mencionado aquí, prófugo de la justicia, sin embargo el alcalde le sostiene el contrato. 34,000 pesos le pagaron el año pasado, por mes, por llevar la defensa. Y la síndico que se encarga del asunto también. ¿Qué recibió de consejo la síndico el día que llegó el juez? Escóndete para que no te notifiquen y así no se puede aplicar. Es una cosa ilógica de entre abogados. Infantil, ¿no? Con quien yo les comenté esa situación. El señor secretario incluso no sabía qué decir y llegó a mentir públicamente porque dijo que el alcalde estaba en San Luis, ¿sí?, gestionando otras cosas y que no pudo asistir cuando estuvo el actuario y el juez, y porque estaba en la capital de San Luis, cuando él sabe que el señor está en el extranjero y que ya tiene más de los 10 días que le permite la ley despegarse del cargo. ¿Qué es lo que ocurre? Mire, la presidencia tiene, y a mí me llama la atención, yo consigo los datos de una u de otra manera. Los consumos de gasolina, señora, de los últimos meses oscilan entre 700, se incrementó a 800 y 900. En este mes de diciembre rebasa el 1,000,000 de pesos. El 1,000,000 de pesos, ¿sí?, gastarse 1,000,000 de pesos significa tener como 20 patrullas haciendo rondines día y noche. Y tendría camiones de basura en óptimas condiciones. Pero no hay camiones de basura, no hay patrullas. ¿En qué se gasta ese 1,000,000 de pesos de gasolina? Eso lo vamos a checar. Lo vamos a checar, yo lo voy a checar personalmente y espero ahí como para el martes o miércoles tener respuesta precisamente acerca de ese consumo de gasolina. El martes se celebra una reunión de cabildo y para revisar la cuenta pública. No sé si los regidores estén conscientes de lo que hacen cuando levantan su manita o simplemente a cambio de lo que les han dado o les han prometido, optan por aprobar así es. Lo vamos a verificar. Bien. Y déjeme decirle, bueno, vámonos a corte. Nada más les comento para redondear esta información. Yo tuve oportunidad o me di a la tarea de hablar con los diferentes actores. Hablé con el ingeniero Sergio Gama, con el contador Daniel Nieto, con don Hilario Vázquez y bueno, pues el ingeniero Alejandro, desafortunadamente no me pude comunicar con él, pero lo cierto es que cada uno tiene su verdad, ¿verdad? Alguien dice que la culpa total es de Daniel Nieto, que fue el que no les quiso, que llegó el señor Cervantes, y pues me dicen que absolutamente no, me dice el señor Nieto. Inclusive tuvieron algún acercamiento con los señores Cervantes para realizar una banqueta en la parte de un costado de su conocido hotel. Don Hilario dice que en muchas ocasiones tuvo que su amigo, don Ramón, que estuvieron juntos, que jamás le preguntó, jamás le dijo nada al respecto. Y de Sergio Gama dice lo que usted comentó, pues que efectivamente se realizó un contrato, un convenio, en donde a cambio de permitir pasar por ahí, pues se iban a hacer, bueno, aceptar, por ejemplo, Autoson estaban por si lo clausuraban o no, porque no tienen permiso de uso de suelo, en fin, ya las cosas se ponen de otro lado, pero lo cierto es que sí hay una responsabilidad
me parece increíble, y se lo decía a la síndico y ella en una entrevista que dio, porque yo estuve ahí afuera con el secretario y estaba ella y le decía, es que no lo puedo creer que no le hayan notificado. La ciudad de Río Verde no es cualquier ente, y aún así, al más humilde, si hubiera sido una pequeña propiedad muy chiquita de un particular, no pueden ejecutar sin haber sido notificados. Insisten en que no fueron notificados, y la otra parte insiste, porque por supuesto, por ejemplo, el licenciado Martín Salas, que es el abogado del señor Cervantes, me decía, señora, es que eso no puede ser posible, no se puede ejecutar en ningún ente, menos con un ayuntamiento. Es que el ayuntamiento, no, como es una institución, no se tiene que notificarle al alcalde. Claro, en estrados. O ahí en la redonda reciben toda la correspondencia y se notifica. Además hay otra síndico. Creo que el asunto se va a complicar un poco si no se resuelve. Muchos ciudadanos me han preguntado, bueno, ¿y cuál sería la solución? Una es negociar. ¿Qué es lo más importante? Que es lo más importante. La otra es comprar. Y la tercera es expropiar. Hay vías, hay recursos, pero el problema, volvemos al principio. Lo que generó este asunto no es ni la de Sergio Gama, ni de Hilario, ni de Nieto Carabeo. Es que el que está responsable ahorita es el que tiene que enfrentar la situación. Y si no tiene capacidad, si no tiene una buena defensa, esa es la consecuencia de que este problema ha llegado a este nivel. Esperemos, por el bien de todos nosotros, que pronto se solucione, y dice mi padre que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Entonces esperemos en Dios, de verdad, por todos nosotros, que se arregle pronto esta situación. Muchísimas gracias. Gracias, señora. Nos fuimos en el tiempo. Un placer. Sí, hombre, por su culpa. 3 semanas de descanso. Muchas gracias. 3 semanas de descanso ameritaba, ¿no? Muchísimas gracias. Voy a mensaje, no le cambie. Ya tenemos a nuestros siguientes invitados aquí. Continuamos con su edición 21, su mesa de análisis político informativa, y siempre algo más.